escuela nos enseña tu palabra obedecer, y tu ley es nuestra vida, ante el mundo engrandecer. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Ven, Señor, a enseñarnos tus preceptos a cumplir. Ya reunidos esperamos tu presencia aquí sentir. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Jehová Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra, aquí y en todo lugar, alabado, bendecido y glorificado sea tu santo nombre por todas las criaturas del universo entero, entre ellas nosotros, Señor. En esta mañana te damos gracias por la vida, por la salud que nos brindas hasta este momento y por todas las bendiciones recibidas de tu parte, Señor. Te damos infinitas gracias, Señor. Te agradecemos también por la oportunidad que nos das de leer y escuchar y también compartir tu santísima palabra, Señor. Te pedimos entendimiento para que podamos discernir tu divino mensaje y memoria para que podamos atesorarlo y poderlo poner por obra en todos y cada uno de los minutos, horas, días, semanas, años que tú nos permitas vivir aquí en la tierra de aquí en adelante, Señor. En el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo te lo agradecemos y te lo pedimos todo. Amén. La lección de hoy se titula Unidad en Cristo. Unidad en Cristo. Para el estudio de esta lección vamos a consultar o leer el libro 1 Corintios, Romanos, Filipenses, 2 Corintios y Colosenses. Creo que va a estar un poco resumido para memorizar. Les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todos una misma cosa y que no haya entre ustedes divisiones. Antes, estén perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. 1 Corintios 1:10. Quienes observan la vida silvestre saben que algunas criaturas viven en grupos de diferentes tamaños, desde los lobos hasta los delfines e incluso las hormigas. Estas criaturas permanecen juntas. Los chimpancés son especialmente conocidos por sus estrechos lazos sociales y a veces viven en grupos de entre 15 y 150 individuos. Sin embargo, estas relaciones no siempre son armoniosas y a veces
Los chimpancés luchan entre sí. Los seres humanos también son un poco así, es decir, no solo tienden a vivir en grupos, sino que a veces luchan unos con otros dentro de esos grupos, lo cual también ocurre incluso en nuestras iglesias, cuando se forman facciones, a menudo en torno a algún líder carismático. ¿Alguna vez has visto eso en tu iglesia? Pues siempre. Si es así, entonces tienes una idea del problema al que se enfrentó Pablo en Corinto. Esta semana, en esta lección, veremos 1 Corintios 1:4, donde el apóstol Pablo aborda el problema de las disputas en la iglesia y cómo superarlas concretamente por medio de la unidad en Cristo. Parte 2. El problema de los grupos cerrados en la iglesia. La exhortación de Pablo a que no haya entre ustedes divisiones. Antes estén perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. 1 Corintios 1:10. Domina los 4 primeros capítulos de 1 Corintios. De hecho, la mayoría de los eruditos coinciden en que la unidad es el tema general que une todas las partes de la carta. Lee 1 Corintios 1:12 al 17. Vamos a 1 Corintios 1 Corintios 1, 12 al 17 dice: Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Cristo, que nada más ahí. Sí, nada más está ahí. Para que no se haga vana la sabiduría de Cristo, dice. ¿Cómo nos ayuda este pasaje a comprender cuán absurdo es formar grupos en torno a los líderes locales? ¿Cuál es la solución de Pablo? Pues
les da a entender que todos son de Cristo, no de los apóstoles, cada quien su parte. Pablo emplea palabras severas para describir la falta de unidad entre los miembros de la iglesia de Corinto. Utiliza los términos griegos schisma, división, 1 Corintios 1:10, y eris, contienda, 1 Corintios 1:11. El sustantivo schisma, así como el verbo schizo, que significa dividir, es utilizado en otras partes del Nuevo Testamento para describir las diferencias de opinión que dan lugar a facciones. A su vez, el sustantivo eris aparece con frecuencia en las listas de conductas impropias que los cristianos deben evitar. Dice, leer Romanos 1:29, 13:13. Vamos a ver que son varias citas. Vamos a leer primero Romanos 1:29 y 13:13. Romanos 1, que era 29. Dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Luego continuamos con 13:13. Vamos uno por uno. Romanos 13:13 dice, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. 1 Corintios 3:3. Dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Y la otra cita es 2 Corintios 12:20. 2 Corintios 12:20 dice, pues me temo
que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Gálatas 5:20. Gálatas 5:20 dice: idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Eso es lo que Dios no quiere que tengamos. ¿Qué otros pecados son enumerados junto con el de la contienda? Los chismes, discusiones, todo eso es malo. ¿Qué nos dice esto acerca de cuán malo es eso? Pues son cosas que hacen que las personas sean no gratas y no gratas para Dios y para todos sus prójimos. Los desacuerdos en la iglesia de Corinto salieron a la luz incluso en forma de demandas judiciales entre unos y otros. 1 Corintios 6, 1 al 3. Para avergonzarlos, lo digo, afirma Pablo. 1 Corintios 5. Acerca de estas demandas entre los miembros de la iglesia, de hecho, ni siquiera dejaron a un lado sus diferencias cuando celebran la cena del Señor. 1 Corintios 11, 17 al 22. El problema de la falta de unidad entre los miembros de la iglesia es tan aterrador y Pablo está tan preocupado por ello que este es el primer tema que aborda en su carta a los Corintios. Parte los Corintios. Parte 3, centrados en Jesús. Lee 1 Corintios 1:10. Dice. Vamos a leer 1 Corintios 1:10. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Eso creo que ya lo leí una vez.
¿Qué crees que quiso decir Pablo con estén perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer? Pues que no haya divisiones, que no haya conflictos entre la misma iglesia, que todos estén en el camino de Cristo, de Dios. Eso es lo que Pablo les dio a entender. La formación de grupos constituía aquí una negación de la lealtad a Cristo. 1 Corintios 1:10. Dios nos llamó a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. 1 Corintios 1:9. Nuestro Señor es Cristo y debemos centrarnos en Él. Por lo tanto, la respuesta a las preguntas retóricas: ¿está Cristo dividido? No. ¿Fue Pablo crucificado por ustedes? No. 1 Corintios 1:13 es un rotundo no. Cristo no está dividido. Cristo es quien fue crucificado por nosotros. Fuimos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28:19. Pablo menciona que somos el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es parte de él. 1 Corintios 12:27, énfasis añadido. Aunque el cuerpo tiene muchas partes, cada uno con su función, sigue siendo un solo cuerpo. Para que el cuerpo funcione correctamente, cada parte debe cumplir su función de acuerdo con sus capacidades. Esta metáfora indica que Pablo pretende la unidad en la diversidad, no la uniformidad más aún aspira a la unidad a pesar de la diversidad. Sin embargo, todos los pensamientos y las opiniones deben estar sometidos a Cristo nuestro Señor. El hecho de que Cristo sea nuestro Señor es un concepto tan importante para Pablo que recurre a él repetidamente en el comienzo del 1 Corintios. Por lo tanto, antes de abordar el tema de los grupos o facciones y los líderes humanos, Pablo enfatiza que todos tenemos a Jesús como nuestro Señor. La iglesia no se centra en los líderes humanos. Los cristianos se centran en Jesús. El énfasis en el señorío de Jesús en los primeros versículos de 1 Corintios nos ayuda a comprender lo que Pablo quiso decir con las palabras: estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. El término griego traducido como unidos previene del verbo catarizo, que sugiere que algo debe ser restaurado a su condición adecuada. Cuando se forman camarillas en torno a líderes humanos, las relaciones dentro de la iglesia deben ser restauradas a su condición adecuada, y eso puede suceder por medio de la unidad en Cristo y la muerte del yo que ello implica. Parte 4. Sabiduría y madurez. En general, los grupos cerrados son el resultado de una sobrevaloración de los líderes humanos. Esto es muy peligroso para la unidad de la iglesia y para la salud espiritual de los miembros, ya que una visión distorsionada del misterio
del misterio cristiano puede llevar a una iglesia a dar una importancia excesiva a ciertos líderes en detrimento de otros. La consecuencia de tal comportamiento es una atmósfera de competencia o rivalidad que puede dividir a la iglesia. Más aún si tratamos a los líderes humanos como el centro de nuestra identidad cristiana, corremos el riesgo de desplazar a Cristo de la posición correcta en nuestras vidas. Lee 1 Corintios 3, 1 al 4. Corintios 3, 1 al 4. ¿De qué manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo? Os di a beber leche y no vinda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Cómo describe Pablo aquí inmadurez espiritual de los corintios? Pues vemos que los compara con niños que no tienen juicio, que no tienen racionalidad. Eso es lo que hace, porque ellos toman partido entre líderes de fe y no se consideran parte del grupo general de Cristo. Pablo deja claro que la madurez espiritual conduce al creyente a apreciar la sabiduría de Dios, la cual nos es comunicada por medio del Espíritu, y contrasta con la sabiduría de este mundo. Y la sabiduría humana, la sabiduría de Dios, se revela en la cruz de Cristo, y más precisamente en el sufrimiento, la muerte y la resurrección de Cristo. Por lo tanto, antes de reanudar su exhortación a la unidad, Pablo quiere que sus lectores reconozcan la necesidad de la verdadera sabiduría y madurez en Cristo. Los cristianos sabios y maduros son personas espirituales, no carnales. Tampoco son como niños. Comparan las cosas espirituales con las cosas espirituales, porque las cosas del Espíritu de Dios se han de discernir espiritualmente. Los cristianos sabios y maduros se alimentan de comida sólida, no de leche. Comparar con Hebreos 5:12. El creyente que se nutre de leche es inexperto en la doctrina de la justificación, porque aún es niño. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que por la costumbre tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal.
Los cristianos sabios y maduros no dicen yo soy de Pablo o yo soy de Apolo, refiriéndose a diferentes personas. Después de todo, estas personas son como ellos, colaboradores de Dios. 1 Corintios 3:9. Nosotros como iglesia somos el campo, el edificio y el templo de Dios. Todos pertenecemos a Dios por medio de Cristo. 1 Corintios 3:11. Nos vamos con la parte 5 y se titula Un servicio como el de Cristo. Lee Corintios 4:1 al 2. 1 y 2. Se puede decir, pero ahí dice 1 al 2. Corintios, que era 4:1. Continuamos. Y 2. Así pues tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Que cada uno sea hallado fiel a la enseñanza de Cristo. ¿Qué enseña este pasaje acerca de cuál debería ser nuestra opinión del liderazgo humano? Pues que está sobrevalorado el liderazgo humano. Debemos de poner en el liderazgo únicamente a Cristo. En 1 Corintios 3:1 al 4, Pablo insinúa que las camarillas son el resultado de una falta de madurez espiritual. Sin embargo, antes de abordar este tema, afirma: tenemos el pensar de Cristo. Es probable que esta frase se refiera a la forma de pensar y actuar de Cristo. En otras palabras, el creyente tiene la mente o pensar de Cristo. Cuando piensa y actúa como Él. Sin embargo, poner en práctica esto en todos los aspectos de la vida no es tan fácil. En el mundo grecorromano existía mucha competencia entre los políticos, los filósofos, los pensadores y los líderes religiosos. Al parecer, el anhelo de aprobación cultural llevó a la iglesia de Corinto a seguir los estándares seculares. Esto también puede ser un peligro para la iglesia actual. Dícele Filipenses 2, 5 al 8. Leamos Filipenses 2, 5 al 8. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
¿Cómo nos ayuda este texto a comprender la expresión, el pensar de Cristo? Pues debemos de ser humanos, pero siempre respetar o apegarse a Dios. No creerse un Dios, sino ser un siervo de Dios o de Cristo. Al igual que en Corinto, también se estaban produciendo divisiones en la iglesia de Filipos, aunque quizá en menor medida. Nos enseña Filipenses 2, 1 al 8, nos enseña que un servicio cristiano requiere morir a uno mismo y a las ambiciones egoístas y buscar en cambio bendecir a los demás por encima de nosotros mismos, como hizo Jesús. La expresión servidores de Cristo se refiere al servicio cristiano. Estas palabras pueden transmitir la idea de que los creyentes sirven a Cristo como ayudantes o subordinados. Está claro que una visión correcta de los líderes humanos se basa en el ejemplo del liderazgo de Cristo. Los siervos son también descritos como administradores en 1 Corintios 4, 1 al 2, es decir, personas a las que les ha sido confiada la administración de los bienes de otra persona. En tal sentido, todo lo que tenemos pertenece a Cristo. Jueves 16 de julio, parte 6, un estilo de vida que refleja la cruz. Es el título de la parte 6. El hecho de que no debamos formar grupos cerrados o camarillas, especialmente en torno a los líderes humanos, no significa que no debamos apoyar a nuestros dirigentes. Se supone que debemos apreciar y ayudar a quienes dirigen el trabajo de la iglesia. Dios encarga a las personas que cumplan su ministerio en la tierra. Los líderes de la iglesia se muestran un estilo de vida que refleja la sumisión representada por la cruz. Son dignos de ser escuchados y seguidos. Esto es así porque solo la cruz tiene el poder de revertir cualquier forma manipuladora de control en favor de la sumisión a la palabra de Dios. Los líderes cristianos atribuyen el éxito de su ministerio solo a Dios. En su ministerio terrenal, incluso Jesús como ser humano atribuyó la gloria a Dios. Juan 17:4. Según Pablo, el ministerio cristiano fiel debe basarse en lo que podemos llamar una teología de la cruz, la cual es la revelación de la sabiduría de Dios y de su poder para salvar. Al mismo tiempo, también muestra la sabiduría humana como necedad. En 1 Corintios 4, 1 al 13, Pablo deja claro en qué consiste esa teología de la cruz. En primer lugar, indica que es Dios quien establece la norma para el liderazgo cristiano. En segundo lugar, señala el hecho de que el sufrimiento por causa de Cristo es el sello distintivo del verdadero ministerio cristiano. Este segundo punto merece ser desarrollado más a fondo. Lee 2 Corintios 11, 23 al 28 y Colosenses 1, 24.
2 Corintios 11, 23 al 28. Dos Corintios. No me da. No carga. 2 Corintios. Bueno, vamos a leer en la Biblia mejor. 2 Corintios. Nuestras crónicas. Es por acá más o menos. Crónicas. Aquí está 2 Corintios, que era 1, 11, 23 y 28. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco, habló. Yo más en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles, más en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. La preocupación por todas las iglesias. Quiere decir que era 2 Corintios, que 11. A ver si todavía me aparece aquí, porque si no, no va a aparecer en el video. No carga. Entonces la cita que sigue es Colosenses 1:24. Colosenses 1:24. Corintios.
Colosenses 1:24 dice. Me voy a tardar un poco más porque Colosenses 1:24 dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las afiliaciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. Ya se borró la Biblia de ahí. ¿Qué nos enseña esto acerca de lo que significa sufrir por causa de Cristo? Pues que Pablo tiene bien plantado la semilla de la fe y la obediencia a Cristo, porque a pesar de que sufrió o sufría un sinfín de padecimientos, pues él seguía firme. Los líderes cristianos siguen las huellas de Jesús al estar dispuestos a sufrir por sus hermanos y hermanas, e incluso si es necesario, a morir por su ministerio. Pablo se refiere a sí mismo y a Apolo como hombres, sentenciados a muerte. 1 Corintios 4:9. Se les describe como personas que se enfrentan al hambre, la sed y la desnudez, además de ser abofeteados y estar sin hogar. También fueron insultados, perseguidos, difamados y considerados la hez del mundo, es desecho de todos. Además, el referirse irónicamente a los corintios como ricos, reyes, sabios y distinguidos, Pablo demuestra que el orgullo no debe tener cabida en el verdadero liderazgo cristiano y que es la raíz de la división en la iglesia. Pensé que era el Carmel. Pensé que era el Carmel y es el David. Parte 7 para estudiar y meditar. La unidad del pueblo remanente que cree en Dios produce una poderosa convicción en el mundo de que tiene la verdad y de que es un pueblo diferente, elegido por Dios. Esta unidad desconcierta al enemigo, por lo que está decidido a eliminar su existencia. La verdad presente, creída en el corazón y puesta en práctica en la vida, proporciona unidad al pueblo de Dios y le da una poderosa influencia. Dios está conduciendo a un pueblo para que se coloque en perfecta unidad. Sobre la plataforma de la verdad eterna, Cristo se dio a sí mismo al mundo para que pudiese limpiar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Tito 2:14. Este proceso de refinamiento está destinado a purificar a la Iglesia de toda injusticia y del espíritu de discordia
y contención para que sus miembros se edifiquen en vez de derribar y concentren sus energías en la gran obra que está delante de Dios. Dios quiere que sus hijos lleguen todos a la unidad de la fe. La oración de Cristo, precisamente antes de su crucifixión, pedía que sus discípulos fuesen uno como Él era con el Padre, para que el mundo creyese que el Padre lo había enviado. En esta la más conmovedora y admirable oración extendida a través de los siglos hasta nuestros días. Sus palabras son: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Amén. Vamos, eso fue todo de la lección. Vamos con el folleto misionero, el testimonio de Albert y Ligia, que decimos Ligia para poderla pronunciar bien. Dice: nací en el seno de una familia adventista del séptimo día en Venezuela, por lo que crecí expuesta a enseñanza y experiencias relacionadas con Dios. Sin embargo, a la edad de 22 años, dejé la iglesia y me adentré en el mundo del espectáculo y la moda. Durante años participé como modelo en cursos de belleza como el Miss Venezuela, Miss Hawaiian, Tropic Miss Hispanoamérica. Trabajé en televisión, cine y teatro. Aparecí en revistas y catálogos de moda. Tenía negocios propios. Mi vida parecía perfecta por fuera, pero por dentro me sentía vacía. Me crié en una pequeña ciudad a unos 120 kilómetros de Barcelona, España. Mi familia tenía cierta tradición religiosa, pero como la fe no era una parte fundamental de nuestra vida cotidiana, crecí en un entorno más bien agnóstico. Siempre tuve profundas preguntas sobre la vida y la muerte. Busqué respuestas en diversas religiones del mundo, pero nunca imaginé que la verdad que anhelaba se pudiera encontrar en la Biblia. Me encantaba la arquitectura, la cultura, viajar, cubrir el mundo y la historia, pero mi vida estaba llena de fiestas y relaciones sin sentido que me dejaban insatisfecho. Ligia. Yo también viajé por todo el mundo, aunque estaba lejos de Dios. En lo más profundo de mi corazón sentía que no pertenecía al mundo del espectáculo. Sabía que Dios me protegía, pero pensaba que volver a Él era imposible. Mis fines de semana estaban llenos de actividades y mi estilo de vida estaba lejos de lo que Dios quería para mí. Después de muchas relaciones fallidas, incluida una que fue particularmente dolorosa, tomé una decisión radical. Dejé mi carrera, lo dejé todo, incluido mis negocios. Mi identidad había estado arraigada en el mundo del espectáculo y ahora no tenía ni idea de quién era. En aquel momento viví en España. Me sentí muy triste y empecé a buscar respuestas en libros de autoayuda. Durante el proceso elaboré una lista de requisitos no negociables que debía cumplir mi futuro esposo.
El primero de ellos era que creyera en Dios. Albert: yo toqué fondo después de años de fiestas y de buscar respuestas en los lugares equivocados. Sentía que mi vida necesitaba un nuevo significado. Me sentía profundamente triste. Mi corazón estaba listo para algo nuevo, y fue entonces cuando nuestros caminos se cruzaron. Cuando nos conocimos, la conexión fue inmediata. Para nuestra sorpresa, nuestras conversaciones comenzaron a girar naturalmente en torno a la fe. Ligia: en nuestra segunda cita compartí con él la música de un conocido cantante adventista del séptimo día español. Nunca había hecho eso con nadie. Al principio Albert se sorprendió, pero no comentó nada. Nuestras conversaciones cada vez eran más profundas. Albert comenzó a descubrir a Dios y yo también comencé a descubrirlo, pero ya no desde la tradición, sino desde la experiencia. Albert: pasamos noches llorando, hablando y riendo, tratando de comprender cómo Dios nos había guiado hasta ese punto. Para Ligia fue como volver a casa. Para mí fue el comienzo de una nueva realidad que nunca creí posible. Descubrir al Dios de la Biblia parecía una locura, pero resultó ser verdad, la verdad más hermosa que jamás había conocido. Ligia: nos dimos cuenta de que nuestra relación no era solo entre nosotros dos, era entre tres: Albert, yo y Dios. Desde el principio, Dios estuvo en el centro guiando cada paso. Cuando nos dimos cuenta de que Él tenía un propósito para nosotros, decidimos comprometernos. Albert: nos bautizamos y luego nos casamos. Nos dimos cuenta de que todo lo que habíamos vivido hasta ese momento no había sido casualidad. Todo lo que habíamos vivido en el pasado nos había dejado un vacío, pero ahora Dios nos llevaba con su amor. Él nos mostró que el éxito terrenal, las fiestas y las relaciones superficiales nunca podrán llenar el vacío que solo Él puede llenar. Ligia: Dios nos rescató de un mundo superficial. Ahora hemos dedicado nuestras vidas a trabajar para Él, ayudando a otros a encontrar el mismo amor transformador que nosotros encontramos en Dios. Albert: hoy caminamos juntos con la convicción de que Dios va delante de nosotros y nos guía. Nuestra misión es compartir este mensaje con personas que como nosotros buscan el sentido de la vida. Ligia: esa es nuestra historia, desde el mundo directamente a los brazos de Dios. Narrador: hoy Albert está cursando un máster en fe y ciencia en la Facultad Adventista de Sagunto, en España, con el propósito de que él y Ligia puedan compartir más eficazmente a Dios con personas seculares. Adventistas del séptimo día de todo el mundo han contribuido a hacer posible que Albert pueda estudiar que Albert pueda estudiar. Bueno, eso fue todo. Creo que no voy a poder
No voy a poder poner el himno 42, quizá en el celular. Sí, ahí está. No hay internet. Bueno, vamos a hacer la oración. Jehová Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra, aquí y en todo lugar, alabado, bendecido y glorificado sea tu santo nombre por todas las criaturas del universo entero, incluidos nosotros, Señor. En esta mañana te agradecemos nuevamente por la vida y por la salud que nos has brindado hasta este momento y por todas las bendiciones que derramas sobre nosotros sin merecerlas. Te pedimos por todos los enfermos del mundo, especialmente por Rosa Espinosa Plata, que está en una cama. Te pedimos que intervengas en su vida y en sus hijos para que le den más atención, para que reaccionen antes de que la pierdan. También te pedimos para ella la sanación que solamente tú puedes darle, Señor. Ponemos en tus manos a todos los enfermos del mundo y también te pedimos que no desampares a nuestra familia, a todo el ser humano que necesite tu ayuda, Señor. Ten piedad y misericordia de él y acude en su auxilio y socorro. Ponemos en tus manos la salud y la vida de toda nuestra familia y la nuestra propia, para que sea tu voluntad en los próximos días de tiempo y que nos libres de la maldad, de la envidia, de la soberbia, del odio de las personas que no quieren o no aceptan que sigamos subsistiendo. Te pedimos que tú te encargues de ese tipo de personas y que toques sus corazones para que se acerquen a ti y puedan tener la oportunidad de vida eterna. En el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo te lo agradecemos y te lo pedimos todo. Amén. Ay, se fue el internet, pero